Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué más, profe? Buenos días, profe. Buenos días, Alejandra. Vayan sacando ahí el cuaderno, por favor. Van mirando lo que hicimos la última clase. Buenos días, profe. Buenos días, Juan José. Listo, un minutico más y empezamos, ¿vale? Vayan ahí repasando. ¿Cuántos somos? 14. 15. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, tomemos ahí la foto. Empecemos. Enciendan la cámara, muchachos, por favor. Darwin, Mateo, Daniel, Martos. Enciendan la cámara. Que se llegue Eric. Y ya. Pues entonces revisen esas ecuaciones que vimos. Que ahorita cuando le pregunte a alguien, no empiece ahí a buscar. De una me responde, ¿vale? Listo, ya. Voy a compartir pantalla. Listo, entonces, la última clase estábamos viendo lo de la velocidad de una onda, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Eso, entonces, ¿cómo se definía la velocidad de una onda, Juan David? Juan David Feo. Juan David. No, Juan David, ¿me escucha, Juan David? Si me escucha o no le sirve el micrófono, avísame. Bueno, entonces, a ver, Samuel, ¿cómo se definía la velocidad de la onda? ¿A partir de qué? Pero les dije, vayan buscando eso, cosa que cuando les pregunte, me digan, ¿por qué no lo tiene Samuel? Si no pueden, no sé si fue que no estuviste en clase o qué, pero si no puedes estar en clase, todo que te adelantes. A ver, Alejandra, ¿tú sí tienes eso, Alejandra, o no?
Alejandra León. Alejandra León. No. ¿Sí me están escuchando o no? ¿Sí? Sí, señor. Gracias. A ver, Valerie. Salva a la patria, salva el curso. A ver. Se define a partir de la longitud y la frecuencia. Perfecto. A partir de la longitud y la frecuencia. Y teníamos una ecuación, ¿verdad? Y teníamos otra donde se definía a partir de la longitud y del inverso de la frecuencia, que recuerden que el inverso es darle la vuelta, ¿cierto? Al numerador y al denominador. Y que el inverso de la frecuencia es ¿quién? ¿Es que hay otro concepto? ¿Qué variable? No, no recuerdan la T. ¿Qué significaba la T? Tiempo. No, el periodo. Periodo. La T mayúscula, que era el periodo. ¿Recuerdan? Entonces teníamos dos ecuaciones. Toca que estén anotando, porque entonces teníamos esta ecuación. Allá en mi pantalla, sí. ¿Sí? Sí, Eso, señor. entonces, teníamos esta ecuación donde la velocidad se define a partir de la longitud de la onda, que dijimos que era lambda, y el periodo, que es la T mayúscula. Y esta otra, que surgió a partir de esta, donde se define la velocidad a partir de la longitud de onda y la frecuencia. De cada una de estas, pues podemos despejar. O sea, esta primera, nuevamente, ¿cuándo la vamos a usar? Para encontrar la velocidad. Si en un problema me dicen, halle la velocidad de tal onda que tiene una longitud de onda tanto y un periodo de tanto. Vengo y reemplazo los valores acá y ya. ¿Verdad? Sí, vengo y hago la adición y ya. Pero si me dan, o sea, a partir de esta, pues me puedo despejar otra variable. Por ejemplo, a partir de esta, podría obtener que lambda, o sea, que la longitud de la onda es igual a que la longitud de la onda es igual a la velocidad por el periodo, ¿sí? O también, y de esta última, entonces puedo obtener que el periodo es igual a la longitud de la onda sobre la velocidad. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Que si en un problema me dicen, hay el periodo, pues entonces una de dos, o me tienen que dar la frecuencia, porque recuerden que uno es el inverso de la otra, o me tienen que dar la longitud de la onda y la velocidad. O si me preguntan por la longitud de la onda, pues me deben de dar la velocidad y el periodo, y vengo y multiplico esos dos. ¿Claro? Sí, señor. ¿Sí? Y algo análogo, pues va a pasar con esta. Entonces, despejando la longitud de la onda, esta frecuencia se viene acá a dividir, ¿cierto? Entonces, tengo que la longitud de la onda lambda es igual a b sobre f. Entonces, nuevamente, si me piden la longitud, me tienen que dar la velocidad y la frecuencia, o la velocidad y el periodo, y utilizo cualquiera, esta o esta acá, de arriba, ¿listo? Entonces, estas dos para calcular la longitud de la onda. Estas dos para calcular la velocidad, ¿listo? Y acá entonces puedo calcular la frecuencia, ¿cierto? Lo mismo. Despejando acá, y entonces me queda que f es igual a b sobre lambda. ¿Listo? Si ven todas estas ecuaciones, entonces eso es lo que deben de tener hacia la mano para cuando vayan a solucionar un problema de ondas. ¿Sí? Mirar qué datos le dan. ¿Listo? Identificar si me dan la velocidad, si me dan la longitud de la onda, si me dan el periodo o si me dan la frecuencia. ¿Listo? Recuerden que
que teníamos otra acá, que era donde decíamos que la frecuencia era el inverso del periodo. O sea que F era igual a 1 sobre T. ¿Recuerdan esa? O viceversa, que T, o sea, si les dan una, pues encuentran inmediatamente la otra, ¿sí? Si me dan el periodo, entonces si me dan la frecuencia, puedo encontrar el periodo. ¿Listo? Entonces todas esas ecuaciones son. Eso es lo que llevamos hasta el momento. ¿De acuerdo? Bien. Sí, señor. Listo. Entonces ahora van a poner ahí como título fenómenos ondulatorios. ¿Listo? Y vamos a ver un videito. Entonces vean, de lo que se trata es de que hoy despejemos estas dudas. O sea, veamos estos fenómenos. ¿Qué es la reflexión? ¿Qué es la refracción? ¿Qué es la interferencia? La difracción y la polarización. ¿Listo? Entonces, ¿ya están viendo ahí mi pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, presten mucha atención ahí al video. Vamos haciendo pausas, van tomando apuntes. Hola, soy un estudiante de 11, al igual que mi amigo, el de la cámara, y hoy vamos a realizar algunos ejemplos de fenómenos ondulatorios, como lo son la reflexión, refracción, interferencia, difracción y polarización, aplicados en el agua, una cuerda, el sonido, la óptica y la electricidad. Comencemos. La reflexión es el cambio de dirección de una onda que al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al punto donde se originó, sabiendo que el... ¿Listo? Entonces volvamos ahí a ver qué era lo que decía de reflexión. Comencemos. Entonces escriban ahí reflexión. La reflexión es el cambio de dirección de una onda que al entrar... ¿Listo? Cambio de dirección de una onda, ¿cierto? ¿Ustedes han visto el juego de billar? Sí, señor. Yo sí, señor. Vea, esto es como similar. El fenómeno acá es similar. Es como si acá viniera la ola y pega en una banda y se refleja, ¿cierto? Rebota acá. ¿Listo? Sigamos. en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al punto donde se originó, sabiendo que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en el mismo plano y que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Vieron eso que decían ahí de los ángulos? Eso es lo que tiene en cuenta el billarista, ¿cierto? Calcula ahí más o menos cómo es que le debe pegar a la banda para que eso rebote, ¿cierto? Entonces es algo así muy similar, como les decía. Aquí observamos cómo una onda de agua se crea, choca con las paredes del tazón y regresa a su punto de origen. El hecho de mover una cuerda ya es reflexión, puesto que se devuelve al llegar al otro extremo. El eco es un gran ejemplo de esto, puesto que consiste en el reflejo de la onda sonora en un cuerpo duro, y una vez que se refleja, el sonido regresa al lugar de origen con un cierto retraso, justo así. Eco. Vemos como el rayo incidente del puntero láser es reflejado por el agua, con un ángulo igual de reflexión. Es por eso que lo vemos al otro lado. Un ejemplo de la vida cotidiana, sin tener que hacer un corto, es el por la tierra, porque si llegase a haber un corto o se fuera a ir la luz, la electricidad se devuelve
y el polo a tierra evita que se vuelva hacia nosotros, como lo vemos en la imagen. ¿Listo? ¿Más o menos claro ese concepto de reflexión? Sí, señor. Bien, vale. Digamos, lo que yo les decía del billar, pues es lo mismo de reflexión, pero no es aplicado a ondas, ¿no? Ahí sería aplicado a otras cosas. Pero en las ondas, pues por ejemplo estaba lo del eco, lo de la cuerda, bueno, ahí vieron, la del agua, ¿cierto? Que se devolvía. Bien, entonces ahora como título, refracción. La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índice de refracción distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda señalada. Aquí vemos cómo una onda se crea a un extremo y dependiendo de su fuerza crea una más pequeña en el otro medio. Observamos cómo se aplica fuerza a una cuerda gruesa y ésta se la transmite a una más pequeña. Se puede escuchar claramente la música si estamos cerca, pero si nos desplazamos a otro medio, entre comillas, este cambia. Vemos las flechas en una dirección, pero al verlas a través del agua y del recipiente, vemos cómo se voltean y cambian ligeramente su forma por el recipiente. Un ejemplo puede ser cuando la electricidad se convierte en luz por medio de un bombillo, o cuando te electrocutas y pasa la corriente por tu cuerpo, la cual es atraída hacia el centro de la Tierra. No hago este ejemplo porque simplemente no me quiero electrocutar. ¿Listo? Entonces en la refracción lo importante es que se cambia de medio, ¿no? ¿Listo? Y al cambiar el medio, entonces eso va a afectar en la velocidad. ¿Sí? Van a haber unos medios por los cuales la onda viaja a una velocidad más rápida, otros a una velocidad más lenta. ¿Vale? Listo. Ahora, interferencia. ¿Se han escuchado esa palabra? Sí, señor. Es como cuando uno está de pronto hablando por teléfono, ¿cierto? Y entonces normalmente la gente dice, no, no le estoy escuchando porque hay como interferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué querrá decir eso? Entonces aquí vamos a despejar esa duda. En física, la interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor, menor o igual amplitud. ¿Listo? Entonces, ¿sí vieron? Es porque se superponen ondas, ¿verdad? Entonces, ¿sí qué pasa? Que si una persona está en un lugar donde hay muchas ondas, entonces pues esas se van a superponer y por eso es que, digamos, la gente dice que no está escuchando porque hay mucha interferencia en el lugar, ¿cierto? Profe, ¿se supone qué? Dime, ¿Se supone qué? ¿se supone que? No, no te entiendo. Bueno, volvámoslo a poner ahí. En física, la interferencia no me quiero electrocutar. En física, la interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor, menor o igual amplitud. Aquí vemos como dos ondas se encuentran, se chocan y se destruyen porque estaban desfasadas, tenían un periodo distinto de propagación.
Podemos apreciar que al poner la mano en la mitad de la cuerda, se impide que la cuerda se siga moviendo con la misma fuerza al otro extremo, o que no se mueva más. El ejemplo más universal es el ruido, el choque de distintas frecuencias en forma destructiva, como ahora. Se puede observar cómo la sombra proveniente de un colador cambia al poner otro colador encima, para así interferir el paso de la luz y deformar la sombra. El simple interruptor de tu cuarto es un claro ejemplo de esto, puesto que, si está apagado, obstruye la electricidad e impide que se prenda tu bombillo. ¿Listo? ¿Entendido ese fenómeno de la interferencia? Sí, señor. Sí, ok. Entonces ahora hay otro, difracción. A ver, de la interferencia era como común, ¿verdad? Lo que les decía. Ok. La gente sí utiliza esa palabra, pero la gente sí no dice, hay mucha difracción, ¿cierto? Pero este sí es como más nuevo. Entonces, mucha atención ahí. La difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrar un obstáculo o atravesar una rendija. Aquí se observa cómo una onda se divide al chocarse con un objeto. Entonces, vamos a poner ahí la definición. Para La que lo difracción tengan. es un fenómeno característico. La difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrar un obstáculo o atravesar una rendija. Entonces, se trata de la desviación, ¿listo? Entonces, ve, aquí venía la onda. Acá está el obstáculo. Entonces, solo puede pasar por acá. Entonces, la onda se difracta, ¿vale? Aquí se observa cómo una onda se divide al chocarse con un objeto. Se puede ver cómo una cuerda divide su fuerza al atarle dos cuerdas más en un extremo y moverla desde el otro. Una guitarra divide su sonido según sus cuerdas y sus trastes. Esto hace que suene con frecuencias distintas, al igual que su fuerza. Al tener un CD transparente y ponerle una luz blanca cerca del centro, se notará que al alejarlo lentamente se divide la luz y forma los colores del arco iris, como si fuese un prisma. Un multitomas recibe electricidad y la divide para poderla utilizar en varios aparatos electrónicos al mismo tiempo. La polarización electromagnética es una... ¿Listo? Entonces, ahora, polarización. ¿Listo? Ahí va. La polarización electromagnética es una propiedad de las ondas que pueden oscilar con más de una orientación. Esto se refiere normalmente a las llamadas ondas transversales. En particular, se suele hablar de las ondas electromagnéticas, aunque también se puede dar en otras ondas longitudinales. Cuando los planos de vibración de una onda se reducen a uno solo,
se dice que la onda se ha polarizado. Aquí se observa cómo de dos ondas sale una al pasar ambas por la misma compuerta. El caso opuesto de la difracción es que de varias cuerdas, en este caso dos, se conecten con una para así unir sus fuerzas. Se puede considerar la polarización del sonido como la conformación de una canción o un coro, puesto que se unen para formar una melodía agradable. Aquí vemos cómo los colores se combinan, o eso tratan. Cualquier combinación de formas se puede considerar polarización, con tal de que al final quede una, como al mezclar pintura. Un ejemplo de polarización en electricidad puede ser directamente un cortocircuito, como se puede observar. Y eso fue. Listo. ¿Bien claro esos fenómenos que suceden con las ondas? Sí, señor. Bien, vale. Entonces, permítame. ¿Qué hora es? Vamos a estar hasta las 8:05, ¿verdad? Y veamos. 8:00. No, profesor, hasta las 8 en punto. Hasta las 8 en punto. Ah, perdón. Entonces nos queda ¿qué? Quedan 10 minutos. Permítame un segundo. A ver si alcanzamos a ver otro videito. Y ya. Entonces, un segundo. Un segundo. Listo, veamos este otro. Ya les comparto. Listo, me avisan cuando ya vean la pantalla. ¿Ya la ven? ¿Ya? Señor. Listo. Vamos a ver qué tipos de ondas podemos encontrar. Tenemos las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son las que necesitan de un medio elástico para su propagación. Son ejemplos de ondas mecánicas las ondas en una cuerda, las ondas en el agua, el sonido. ¿Sí? Para que estas ondas se puedan propagar se requiere de un medio elástico, ¿sí? Algo que permita su transmisión, su propagación. Y las ondas electromagnéticas son las que no requieren de un medio elástico para su propagación. Pueden viajar incluso en el vacío. Es el caso de la luz y todas las ondas de radio, televisión y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, rayos X. Todos estos son ejemplos de ondas electromagnéticas. Otra clasificación son las ondas transversales y las ondas longitudinales. En las ondas transversales, las partículas del medio vibran en una dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda. La flecha roja indica la dirección de propagación de la onda y la doble flecha azul indica la dirección en la cual se mueven las partículas del medio. Vemos que forman 90 grados
es decir, son perpendiculares. Ejemplos de ondas transversales son las ondas en una cuerda y las ondas en el agua. Si recordemos el caso de un corcho que se mueve de esta manera mientras la onda viaja horizontalmente, por ejemplo, es decir, perpendicularmente a la dirección del movimiento del corcho. Y las ondas longitudinales son aquellas donde las partículas del medio vibran en la misma dirección en que se propaga la onda, es decir, en la dirección paralela a la dirección de propagación de la onda. Ejemplos de ondas longitudinales son las ondas en un resorte, ¿sí? Un resorte que se le produce una perturbación en esta dirección, una rápida perturbación horizontal, entonces vemos que la onda empieza a viajar en forma horizontal y las partículas del resorte empiezan también a moverse en la misma dirección, horizontalmente. Ese es el caso de ondas longitudinales. Otro ejemplo de ondas longitudinales es lo que sucede con el sonido. ¿Sí? Cuando el sonido se propaga, entonces las partículas de aire empiezan a moverse de esta manera mientras la onda sonora se desplaza. Bien, entonces, como hemos visto en ondas transversales y ondas longitudinales, hablamos de la dirección de movimiento de las partículas del medio. Por lo tanto, esto nos ubica dentro de las ondas mecánicas, que son las que necesitan de un medio elástico para su propagación. También encontramos ondas constituidas por un solo pulso, es decir, cuando se produce una sola perturbación, de tal forma que se genera esto, un pulso que viaja. Esto se llama una cresta, entonces un pulso tiene una sola cresta, o también las ondas que son continuas, que es cuando se producen varias perturbaciones. Por ejemplo, cuando la fuente vibra de manera constante, entonces se genera esto. Esto es una onda continua. Una onda que tiene varias crestas. Estas son crestas. Todas estas son crestas. Y también tiene lo que se llaman valles. Los puntos superiores se llaman crestas y los puntos inferiores se llaman valles. En ese caso la onda se está propagando también en forma horizontal. Finalmente tenemos las ondas unidimensionales, las ondas bidimensionales y las ondas tridimensionales. Las ondas unidimensionales son las que viajan a lo largo de una línea, como el caso de las ondas en una cuerda. Las ondas bidimensionales son las que viajan a lo largo de una superficie, como el caso de las ondas en el agua. Y las ondas tridimensionales son las que se propagan a partir de una fuente en todas las direcciones. Es el caso del sonido. ¿Sí? Cuando se produce un sonido, se propaga en forma de esferas concéntricas en todas las direcciones, o el caso de un sismo. Cuando se produce un sismo, se genera una onda que viaja en todas las direcciones. Entonces, es una onda tridimensional. ¿Listo? ¿Tomaron nota de eso? ¿Quieren que lo volvamos a ver? Pues sí. ¿Lo volvemos a ver? Listo, volvamos a ver ese último. Igual apenas, como para que, en lo que queda de clase. Entonces, tipos de ondas. Ouch. No les he compartido, ¿cierto? Vamos a ver qué tipos de ondas. Ya les comparto. Listo. Podemos encontrar. Tenemos las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son las que necesitan de un medio elástico para su propagación. Son ejemplos de ondas mecánicas las ondas en una cuerda, las ondas en el agua, el sonido. ¿Sí? Para que estas ondas se puedan propagar se requiere de un medio elástico, ¿sí? Algo que permita su transmisión, su propagación.
Y las ondas electromagnéticas son las que no requieren de un medio elástico para su propagación. Pueden viajar incluso en el vacío. Es el caso de la luz y todas las ondas de radio, televisión y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, rayos X. Todos estos son ejemplos de ondas electromagnéticas. Otra clasificación son las ondas transversales y las ondas longitudinales. En las ondas transversales, las partículas del medio vibran en una dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda. La flecha roja indica la dirección de propagación de la onda y la doble flecha azul indica la dirección en la cual se mueven las partículas del medio. Vemos que forman 90 grados, es decir, son perpendiculares. Ejemplos de ondas transversales son las ondas en una cuerda y las ondas en el agua. Si recordemos el caso de un corcho que se mueve de esta manera mientras la onda viaja horizontalmente, por ejemplo, es decir, perpendicularmente a la dirección del movimiento del corcho. Y las ondas longitudinales son aquellas donde las partículas del medio vibran en la misma dirección en que se propaga la onda, es decir, en la dirección paralela a la dirección de propagación de la onda. Ejemplos de ondas longitudinales son las ondas en un resorte, ¿sí? Un resorte que se le produce una perturbación en esta dirección, una rápida perturbación horizontal, entonces vemos que la onda empieza a viajar en forma horizontal y las partículas del resorte empiezan también a moverse en la misma dirección, horizontalmente. Ese es el caso de ondas longitudinales. Otro ejemplo de ondas longitudinales es lo que sucede con el sonido. ¿Sí? Cuando el sonido se propaga, entonces las partículas de aire empiezan a moverse de esta manera mientras la onda sonora se desplaza. Bien, entonces, como hemos visto en ondas transversales y ondas longitudinales, hablamos de la dirección de movimiento de las partículas del medio. Por lo tanto, esto nos ubica dentro de las ondas mecánicas, que son las que necesitan de un medio elástico para su propagación. También encontramos ondas constituidas por un solo pulso, es decir, cuando se produce una sola perturbación, de tal forma que se genera esto, un pulso que viaja. Esto se llama una cresta, entonces un pulso tiene una sola cresta, o también las ondas que son continuas, que es cuando se producen varias perturbaciones. Por ejemplo, cuando la fuente vibra de manera constante, entonces se genera esto. Eso es una onda continua. Una onda que tiene varias crestas. Estas son crestas. Todas estas son crestas. Y también tiene lo que se llaman valles. Los puntos superiores se llaman crestas y los puntos inferiores se llaman valles. En ese caso la onda se está propagando también en forma horizontal. Finalmente tenemos las ondas unidimensionales, las ondas bidimensionales y las ondas tridimensionales. Las ondas unidimensionales son las que viajan a lo largo de una línea, como el caso de las ondas en una cuerda. Las ondas bidimensionales son las que viajan a lo largo de una superficie, como el caso de las ondas en el agua. Y las ondas tridimensionales son las que se propagan a partir de una fuente en todas las direcciones. Es el caso del sonido. ¿Sí? Cuando se produce un sonido, se propaga en forma de esferas concéntricas en todas las direcciones, o el caso de un sismo. Cuando se produce un sismo, se genera una onda que viaja en todas las direcciones. Entonces, es una onda tridimensional. Listo, muchachos. Bueno, espero con eso hayan tomado nota de los tipos de onda, todos esos conceptos, porque pues ya está la última clase antes de que presenten el taller, ¿no? Tienen plazo de presentar el taller.